en el libro de los Salmos, capítulo 78. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. El libro de los Salmos, capítulo 78. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. ¿Cuántos pueden decir aleluya? Amén. ¿Cuántos creen que Cristo se lo merece? Amén. Pues déselo con gozo en esta noche. Amén. Gloria a Dios. El libro de los Salmos, capítulo 78, versículos del 1 al 7. Por favor, cuando lo tengan con un amén bien grande. El libro de los Salmos, capítulo 78, versículos 1 al 7. La palabra de Dios dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No la encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Y el tema en esta tarde, amados, es el altar familiar, parte del culto cristiano. El altar familiar, parte del culto cristiano. Amén. Se pueden sentar, amados. Gloria a Dios. Quiero antes, amados hermanos, de empezar esta predicación, establecer una premisa importante. Primero que nada, aquí en esta iglesia hay una mezcla, ¿verdad?, de matrimonios con hijos. Algunos tienen sus hijos presentes, y estos que tienen sus hijos presentes, es posible, amado hermano, que a la mayoría de los hijos que tienen en su casa todavía, los padres ejerzan una influencia sobre estos hijos. Pero también puede darse el caso, amados hermanos, que aún teniéndolos en casa, por alguna razón, los hijos pudieran estar descarriados, pudieran estar, amados hermanos, aún en casa, aún con los padres, pero no sirviéndole al Señor, y con la dificultad de los padres poder serles a ellos una influencia. ¿Okay? Ese es el tipo de hogar que vemos hoy. Vemos padres con hijos, niños, sobre los cuales los padres tienen una buena influencia todavía. También hay padres, ¿verdad? Hay familias, por ejemplo, hay una frase que dicen en inglés por ahí, empty nesters, nidos vacíos, porque los hijos han crecido, se han casado y el hogar ahora queda solo con el esposo y la esposa. Este es el caso mío, es el caso del hermano Rafa, es el caso de los hermanos abogados, ¿verdad que sí? Donde estamos solitos. Ya no hay a quien regañar, a quien aconsejar, a quien advertir. Entonces, como no hay a quien advertir, amados hermanos, no habiendo nadie, pues solo advertimos y regañamos a la persona muchas veces que está con nosotros. ¿Amén? ¿Verdad que sí? Y hay veces, amados hermanos, que es un proceso, escúcheme, y es un nuevo comienzo el estar con el nido vacío. ¿Por qué? Porque ahora nos adaptamos a estar sin hijos. También, amados hermanos, están aquellos que son recién casados y no tienen hijos todavía en su casa, pero están, amados hermanos, trabajando arduamente
en la elaboración, ¿verdad que sí? Y la producción, está todavía la fábrica trabajando fuertemente para que algún día vengan esos niños. Así que hay una diversidad de hogares aquí, amados hermanos. Y esta palabra que hemos leído, tal parece, amados, que se refiere solamente a los padres que tienen sus hijos sobre la cual pueden tener una influencia. Pero escúcheme, hay varios tipos de predicación. Hay varios tipos de predicación. Está la predicación redentiva. La predicación redentiva es aquella que trata de levantar y consolar y restaurar a la persona que por algunas circunstancias en su vida han tenido alguna pérdida en su hogar, ya sea que sus hijos se hayan descarriados, ¿verdad que sí?, de los caminos del Señor, o que aún estén en casa y todavía, amados hermanos, no han podido tener un encuentro personal con el Señor, y estos hogares necesitan un mensaje redentivo. ¿Por qué razón? Porque a veces, amados hermanos, ya lo que sucedió, no podemos dar regreso a la vida, y por circunstancias, amados hermanos, hemos cometido posiblemente en nuestra crianza, en el hogar de nuestros hijos, hemos cometido posiblemente algunos errores, y esos han contribuido a que ya los hijos no estén. Mas sin embargo, amados hermanos, la palabra de Dios tiene un consuelo, tiene redención para estas personas, tiene la alternativa, tiene la respuesta. ¿Por qué razón? Porque para nuestro Dios nunca es tarde. Dios tiene el control de todas las cosas, y las cosas que parecen perdidas en el Señor pueden ser restauradas. ¿Alguien lo cree conmigo, amado hermano? Esos son los mensajes redentivos que nosotros damos con el propósito de restaurar, levantar, consolar, fortalecer la fe, para que haya, amados hermanos, una absoluta dependencia y confianza en Dios. ¿Por qué razón? Porque nosotros no podemos hacer nada. ¿Verdad que sí? No podemos hacer nada. Así que estos mensajes redentivos son importantes. Y cuando hablamos del altar familiar y el culto en el hogar, amados hermanos, si estamos solos, mi esposa y yo, si están solos los esposos, todavía puede haber un culto y puede haber un altar familiar. De eso vamos a hablar la próxima semana. Pero queremos en esta noche dar un mensaje que no necesariamente es redentivo, sino un mensaje prescriptivo, una prescripción, una recomendación que la palabra de Dios da a los padres que todavía, por la gracia y bondad de Dios, tienen a sus hijos con ellos. Dice amén, amado hermano. Amén. Ahora, cuando miramos el Evangelio, cuando miramos el cristianismo, especialmente en la actualidad, vamos a ver que hay un cierto patrón, amados hermanos, que está viendo en los hogares cristianos, donde muchos de los hijos, después de cierta edad, comienzan a separarse poco a poco del ámbito cristiano, del ámbito de la iglesia, comienzan poco a poco a distanciarse cuando llegan a una cierta edad. Estamos viendo esto, amados hermanos, con una alta frecuencia en estos días, y esto es un problema, una crisis que va en aumento, amados hermanos, cuando miramos la sociedad. Estuve estudiando y buscando y investigando, amados hermanos, algunas encuestas, y estuve consultando, amados hermanos, respecto al éxodo de jóvenes cristianos del ámbito de la iglesia. ¿Y a qué se debe ese éxodo, esa salida de muchos jóvenes cristianos dentro de la iglesia? Y encontré, amados hermanos, en una entidad llamada Barna Group. Ellos hacen investigaciones y encuestas, amados hermanos, respecto a este tipo de eventos. Y según, amados hermanos, esto fue publicado hace 2 años. Según la encuesta e investigación que hizo Barna Group, ¿ok? Mírenme bien. Entre los jóvenes de 18 a 29 años, estos son los que hoy llamamos los mileniales, los que nacieron entre el 1982 y el 2004, ¿ok? Estos son los jóvenes mileniales, nacidos entre esta fecha.
que se consideran como creyentes, de este grupo, el 43% comienza a luchar con su identidad de cristianos hasta el punto donde abandonan su fe. Comienzan a luchar con su identidad como cristianos hasta el punto que ellos abandonan su fe cristiana. Y el 43% de los jóvenes de 18 a 29 años que comenzaron en la iglesia y se fueron, este por ciento representa la cantidad de 8 millones de jóvenes en los Estados Unidos. 8 millones de jóvenes en los Estados Unidos. Ahora mire esto. Sobre el 50% de estos millennials de 18 a 29 años con un trasfondo cristiano, de este 50%, el 59% ha dejado de frecuentar a la iglesia con regularidad. ¿Okay? El 50%, que es la misma mitad de este grupo, está frustrado o decepcionado con el evangelio y las personas que están ahí. ¿Okay? Atienda bien esto, amado hermano. El 50% de los jóvenes de esta edad están mucho más inactivos en su iglesia que cuando ellos tenían 15 años de edad. Según David Kinnaman, que es el escritor de un libro llamado, este libro es titulado Me Perdiste. Este libro es titulado Me Perdiste y él es el presidente de Barna Group. ¿Okay? Él afirma que entre los jóvenes que están luchando con su identidad cristiana hay tres diferentes grupos. Están los nómadas. ¿Qué son los nómadas? Estos son los que se desconectan de la iglesia, pero todavía se consideran cristianos. Tienen dificultad en aliarse a un grupo cristiano o a un tipo de organización cristiana. No obstante, se consideran cristianos por tradición. Si usted le pregunta a muchos de los jóvenes en la sociedad de hoy que ni tan siquiera frecuentan a la iglesia y les pregunta, ¿tú tienes alguna religión? ¿Tú eres cristiano? Él le va a decir, sí, yo soy bautista. ¿Por qué? Porque son por solamente tradición. El 43% no consideran ser parte de una congregación cristiana, ni piensan que asistir a la iglesia es un deber cristiano. Ven la asistencia a la iglesia como algo opcional, si ellos desean. El 25% cree que la fe y la religión no es tan importante. ¿Okay? El 25% cree que la fe y la religión no es tan importante. El 23% estuvieron envueltos en las actividades de la iglesia, pero ya no se sienten que son parte de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque sienten que para ellos no hay cabida dentro de la iglesia. Estos son los jóvenes que se consideran nómadas, según David Kinnaman. Ahora, ¿qué estamos viendo aquí, amados hermanos? Estamos viendo a una generación de jóvenes que ha perdido totalmente su devoción cristiana. La han perdido totalmente. Luego él hace una segunda clasificación. Los hijos pródigos son aquellos que han perdido la fe, han dejado de reclamar la fe que antes tuvieron. Estos están casi seguros de que no volverán a la iglesia ni volverán a ser creyentes. De estos, el 20% ha tenido una experiencia negativa en la iglesia o en su hogar cristiano. El 21%, para ellos, la fe cristiana no tiene sentido. Para el 19%, sus necesidades espirituales no pueden ser satisfechas dentro del cristianismo. Aquí vemos, amados hermanos, a una generación que a consecuencia de su experiencia perdieron su fe y su relación con Dios. ¿Me siguen, amados? Amén. El tercer grupo es el grupo que se llama los exiliados. Los exiliados. Estos tienen dificultad en encontrar su lugar dentro del grupo religioso, pero buscan en otras fuentes y organizaciones religiosas un espacio para servir a la comunidad. No pueden conciliarse con una fe
práctica. En otras palabras, ellos están conformes no con ir a la iglesia, sino darle de comer a los pobres. ¿Ok? Darle de comer a los pobres, hacer buenas obras. El 38% afirma querer seguir a Jesús de una forma que conecte con el mundo en que ellos viven. El 33% dicen que Dios está más activo fuera del entorno religioso que dentro del mismo. El 32% desean ser cristianos sin separarse de los vínculos del mundo. ¿Y que vemos aquí? Un grupo de jóvenes que, amados hermanos, a una generación que ha perdido sus convicciones cristianas y viven una vida espiritualmente errante. Viven una vida espiritualmente errante. Yo traigo estos datos para que nosotros realicemos la importancia que es para la iglesia y para los padres poder, amados hermanos, hacer una diferencia en la vida y el corazón de nuestros hijos. Dice amén alguien, amado hermano. Este es el deseo de la iglesia. Ahora, cuando vemos estos tipos de fenómenos dentro de la sociedad en la cual nosotros vivimos, tratamos de buscar una explicación para esto. Y por lo general, en lugar de buscar adentro la explicación, buscamos y tratamos de ver la razón fuera de los contornos de nuestra propia responsabilidad. Dice amén, amados hermanos. Entonces es importante, buscamos afuera a ver cuáles son las razones por las cuales nuestros hijos dejan de buscar de Dios, no quieren buscar de Dios, pero muy pocas veces buscamos dentro de nosotros. Miren esto, lo voy a ejemplificar de esta forma. En una ocasión en la Argentina hubo una fiesta en una discoteca. En esta discoteca habían muchos jóvenes, la gran parte de estos jóvenes eran menor de edad, o sea, no estaban aptos por su edad de estar en este lugar. No solo habían muchos menores en esta actividad, sino que había mucha droga y mucho alcohol dentro de esta actividad. También, amados hermanos, el local donde esta actividad se estaba efectuando excedió la capacidad de cupo de este local. Habían efectos pirotécnicos a medianoche a causa de un fallo grande en la electricidad y los efectos pirotécnicos. Se desató un grande fuego en esta discoteca, muriendo 30 jóvenes, y de estos 30 jóvenes, gran parte eran menores de edad. Gran parte eran menores de edad. Ahora, cuando hicieron las noticias al otro día, cuando se publicó en las noticias, cada noticiero, cada persona tenía una opinión respecto a la razón por la cual esta catástrofe había surgido. Y una de las razones es, no había control en la entrada, por eso se dejaron pasar muchos menores de edad y se sobrepobló el lugar. Esta es la razón que muchos dijeron. Otros dijeron, no había suficiente presencia policíaca, por lo tanto se permitió y se introdujo la droga y el consumo de alcohol más allá de lo permitido. Estas son las razones que la gente da para el catástrofe. No hubo suficientes medidas de seguridad y supervisión para asegurar que los efectos pirotécnicos cumplieran con los estándares de seguridad del lugar. ¿Okay? Esas fueron las razones por las cuales se explica por qué hubo una gran catástrofe en este lugar. Ahora, se le había echado la culpa a muchas cosas, pero nadie trajo a colación los padres de estos muchachos que estaban allí, que no debían de estar. ¿Cuántos saben por dónde voy? Nadie pensó cuál era la responsabilidad de las familias y de los padres para que una catástrofe como esa surgiera y murieran tantos jóvenes en este evento. ¿Por qué razón? Porque hoy la sociedad da la vuelta a muchas razones y a muchas excusas, porque se ha desvalorizado la posición del padre y la madre dentro de la sociedad como un componente sumamente importante y esencial para la crianza de los hijos. Amén. Y esto, amados hermanos, es importante. ¿Por qué razón?
¿Por qué razón? Porque cuando vemos, escúcheme, el masivo éxodo de jóvenes cristianos de la iglesia, lamentablemente, en lugar de buscar la raíz del problema y hondar y sondear para encontrar la naturaleza y dónde empieza, amén, lo que muchas veces hacemos es exteriorizar la razón. La razón por la cual mi hijo se fue es porque la iglesia no tiene un buen programa para los jóvenes. La razón por la cual mi hijo no está buscando de Dios es porque no le dan suficiente clase los viernes. La razón por la cual, amados hermanos, mi hijo no está a gusto en la iglesia es porque no se presenta un programa o este programa para estimularlos. Pero yo quiero que usted repita conmigo estas palabras. La solución comienza en mi casa. Dígalo, amado hermano. La solución comienza en el hogar, en mi casa, con los padres. ¿Por qué razón? Porque bíblicamente hablando, Dios no otorgó la responsabilidad de la crianza de los hijos cristianos a un grupo o a una iglesia, sino que desde Deuteronomio, Dios encarga y carga sobre los hombros de los padres la primera responsabilidad de criar a sus hijos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Amén. Así que todo, amado hermano, empieza en la casa. La consagración a Dios comienza en la casa. La oración a Dios comienza en el hogar. La lectura de la Biblia comienza en el hogar. Gloria a Dios por lo que enseñan aquí a los jóvenes. Gloria a Dios por ellos. Pero no podemos descansar sobre ellos la razón por la cual su hijo no quiere orar, no quiere buscar de Dios o no le estimula la palabra de Dios. Porque el que debió y debe de darle a sus hijos los primeros encuentros con la cruz de Cristo no es la iglesia, sino que es cada hogar, cada padre. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Son los padres los primeros responsables de la salud y la vida espiritual de nuestros hijos. ¿Cuántos adoran a Dios, amado hermano? Esto es importante. Ahora, hemos leído en esta noche, un salmo, la introducción de un salmo que es escrito por Asaf. Asaf, una persona muy importante. Asaf era, escúcheme, Asaf era un delegado del reino de David. Un delegado del reino de David que también escribió varios salmos en las Sagradas Escrituras. Inclusive, ¿verdad? Yo les recomiendo, amado hermano, que si usted tiene tiempo, lea los salmos de Asaf, porque son sumamente interesantes. Para que vayan tomando nota, él escribió el salmo número 50, luego escribió el salmo del número 73 al 83, un total de 12 salmos. Ahora, algo interesante con Asaf es esto, amados hermanos, que el mismo rey Ezequías de Asaf dice que él no era solo un simple salmista, sino que Asaf, este escritor de los salmos, también era un vidente. En otras palabras, le atribuye también una cualidad de profeta. ¿Por qué razón? Porque los salmos de Asaf está hablando sobre cosas que todavía no habían sucedido. Él es contemporáneo con David, mas sin embargo, en sus salmos, por inspiración del Espíritu Santo, Asaf está describiendo las consecuencias del pecado de Israel en Babilonia por ellos haber olvidado la ley. Él no vivió en esos tiempos, mas sin embargo, inspirado por el Espíritu Santo, él profetiza sobre esto. Ahora, miren esto, amados hermanos. En la vida de Asaf vemos que él exalta la providencia, santidad, soberanía de Dios y exhorta a los hombres a sacrificar a Dios alabanza por todas sus bendiciones. Como vidente, él anticipa la destrucción del templo de Jerusalén y la destrucción del pueblo y reconoce que la desobediencia de Israel es la razón, pero también reconoce que Dios es capaz de restaurar a Israel
físicamente. El Salmo capítulo 74. En el 77 dice que Dios no desecha para siempre, que en su misericordia Él es grande y puede restaurar y levantar. Ahora, en el Salmo 78 hay algo sumamente importante. ¿Por qué razón? Porque Él aquí, en los Salmos 50, 73, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, se presenta el Salmo como el Salmo de Asaf. El Salmo de Asaf. Pero cuando miramos el Salmo 74 y el Salmo 78, no dice que son un Salmo de Asaf, sino que lo llaman el masquil de Asaf. El masquil de Asaf. ¿Y qué significa la palabra masquil? Significa instrucción para los sabios y entendidos. Instrucción para los sabios y entendidos. ¿Y qué manifiesta él en este salmo? Que el hombre no puede, escúcheme, ignorar la ley de Dios sin consecuencias. Uno. Segundo, que las consecuencias son el modo de enseñar al hombre para que pueda enmendar sus actos y no volver a caer en los mismos problemas. Ahora, cuando él introduce el salmo, él está hablando al pueblo de Israel para que ellos no repitan los errores que sus padres habían cometido cuando ellos habían ignorado la ley divina de Dios. ¿Sí? ¿Me siguen, amados? Amén. Por eso es importante este salmo. Ahora, mire esto, amados hermanos. Lo bueno de los salmos de Asaf es que él habla de restauración. De restauración. Cuando hablamos con padres, y aún mi propia experiencia como padre, reconocemos lo siguiente, amados hermanos, que cada uno de nosotros, en diferente medida, cometimos errores con nuestros hijos que trajeron consigo graves consecuencias que ahora no podemos evitar. ¿Alguien? ¿Verdad? Cometimos errores, pero lo bueno de esto, amados hermanos, es que dice la Biblia que Dios puede, a pesar de nuestros errores, amén, y los malos pasos, o sea, no los malos pasos, sino los procedimientos erróneos nuestros en la crianza de nuestros hijos que trajeron repercusión y consecuencia, Dios puede cambiarlo, Dios puede tornarlo si nosotros invocamos su gracia, su misericordia, su perdón. ¿Por qué? Porque Dios levanta, amado hermano. Dios puede levantar a su hijo, aunque usted haya contribuido a que su hijo hoy no esté sirviendo a Dios. Dios es un Dios de misericordia y Él puede levantar a tus hijos, y Dios tiene promesa para cada uno de nosotros respecto a nuestros hijos. O sea que Dios es un Dios de restauración. Dice amén, amado hermano. Pero también en el Salmo 78 aquí vemos una sublime y sabia advertencia del salmista con el propósito de nosotros poder, ¿verdad que sí?, criar a nuestros hijos de la forma que a Dios le agrada. Por eso, amados hermanos, él empieza en el versículo 2 diciendo: abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Mira el versículo 2, dice: hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. ¿Qué es lo que está diciendo Asaf aquí? Lo que yo voy a decir respecto a el culto en el hogar y la crianza de los hijos, eso está escondido. ¿Por qué? Porque ya no se menciona, pero Dios hace años ya lo había dicho. Dios hace años ya lo había dicho. O sea que no era una información nueva ni una revelación nueva, sino que algo que desde la institución del Torá, amados hermanos, los primeros 5 libros de la Biblia, ya Dios había establecido los reglamentos, los procederes que nosotros podemos seguir con el propósito de criar a nuestros hijos según Dios desea que nosotros lo hagamos. Amén. Ahora mire esto, amado hermano, mire esto. Mire esto.
¿Por qué este punto es tan importante? Escúcheme. Porque cuando el consejo de Dios y sus preceptos y sus leyes son olvidadas, siempre va a haber una consecuencia. Porque cuando los preceptos divinos de Dios son olvidados, siempre va a haber una consecuencia. Escúcheme, míreme un momentito. Especialmente los padres que tienen niños en su control todavía. La Biblia tiene una prescripción. Vamos a ponerlo así, una receta de cómo criar a nuestros hijos. La sociedad y la psicología también tienen su propia prescripción. Entonces, ¿cuál es el problema con esto? ¿Cuál es el problema con esto? Que se gradúa un joven de 18 años de psicología y ahora piensa este niño de psicología que tiene más conocimiento en la crianza de los hijos que el padre que tiene ya 50 años. Y hoy se presenta la postura o la propuesta. Escúcheme, los padres han cometido graves errores porque ahora con los nuevos descubrimientos de la psicología y los nuevos métodos hay una alternativa mejor. El comentario, el argumento suena muy bonito, pero escúcheme, cuando las propuestas de la psicología contienden o están en conflicto con los principios bíblicos, yo prefiero ser anticuado y adherirme a los principios bíblicos que adoptar para mí los métodos de la psicología. ¿Por qué razón? La psicología dice: no castigues a tu hijo para que no lo frustre. Y Dios dice: hiérelo con vara porque no morirá. Amén. Usted decide, ¿verdad? La psicología dice: no te le oponga, otórgale todo, no lo frustres en su progreso, porque el ser humano está diseñado para desarrollarse racionalmente y en la vida a través de ¿qué? De las experiencias que él pase. Y la palabra de Dios dice: instruye al niño en su carrera, que aun cuando este muchacho crezca, nunca más se va a apartar del camino de Dios. Amén. O sea, usted puede aceptar la propuesta de la psicología o puede abrazar la prescripción de la palabra de Dios, hacer lo que la palabra de Dios dice y gozar luego del descanso que te da la obediencia a la palabra del Dios Todopoderoso. Amén. ¿Cuántos adoran, amados? Amén. Bien importante esto. Ahora, mire esto. Es importante que nosotros los padres envolvamos, escúcheme, a nuestros hijos en el culto a Dios. En el culto a Dios. Escúcheme bien. Tendemos en llegar a la iglesia y no querer ser interrumpidos o molestados, escúcheme bien, por la actitud de nuestros niños, su conducta. Entonces, y le digo, ¿verdad?, en el nombre del Señor como pastor, en el proceso, traemos al niño a la iglesia, traemos a la niña a la iglesia, con un juguetito o con una distracción, cosa de que nosotros cuando estamos adorando a Dios no seamos interrumpidos por la inconveniencia de un niño. ¿Ok? Miren esto, miren el patrón. Luego el niño va creciendo y le toca entonces ahora la clase de los niños. Y para nosotros eso es oro. ¿Por qué razón? Porque ahora en la clase de los niños no me va a molestar más durante el culto, va a molestar a la maestra que se lo llevó. Sigue el tiempo y sigue creciendo el niño y ahora le toca la clase de juveniles.
Y para que usted pueda adorar a Dios sin interrupción y buscar a Dios sin interrupción, usted le da gracias a Dios por el líder de los juveniles que se está llevando el niño para que su niño allá, ¿verdad que sí?, esté distraído, esté contento, esté feliz, amados hermanos, y usted pueda disfrutar el culto. Llega la edad de la juventud y nosotros le damos gracias a Dios porque ahora le toca con los jóvenes, y muchas veces deseamos que durante el culto haya una clase de jóvenes para que se lleven a este muchacho inquieto. Cuando el muchacho llega a la edad donde puede tomar una decisión, él no puede decir: yo aprendí a servirle a Dios con mis padres dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque siempre estuvo alejado. Entonces, cuando llega a la edad donde puede tomar decisiones, dice: pues, ay, no, como que no quepo ahí. Escúcheme, por eso nosotros damos clases de niños durante el culto para educarlos, porque lo que yo estoy hablando a un bebecito, a un niño, ¿verdad que sí?, no lo puede asimilar. Pero lo que sí nosotros deseamos es que durante el devocional su hijo, aunque moleste, aunque grite, aunque pelee, aunque corra, él esté presente. ¿Por qué razón, amados hermanos? Porque debemos de comenzar a enseñar a ser nuestros hijos partícipes del culto aquí mientras se da culto en la iglesia. Pero también es algo que usted lo tiene que comenzar el tratamiento. ¿Sabe dónde? En su casa. ¿Dice amén alguien? Amén. En el hogar es donde empieza. En el hogar es donde empieza. Y esto es sumamente importante. No me gusta hablar de mi experiencia, pero yo creo que esta experiencia vale la pena traerla a colación en esta noche. ¿Por qué razón? Porque en el hogar donde yo me crié, y le doy gloria y honra y gracias al Dios Todopoderoso que fue así, de lo cual me siento bien agradecido por mis padres. Pero escúcheme, cuando no había culto en la iglesia, había culto en la casa del pastor Víctor Ríos. ¿Dice amén alguien? Cuando no había culto en la iglesia, había culto en mi hogar. Y cuando había culto en mi hogar, era para que yo, amados hermanos, que yo era flaco como un chistrín. Usted me ve así gordito, pero yo era flaco como un chistrín, amados hermanos. Enclenco, para los que entienden, ¿verdad? Flácido. Y me ponían a orar, me ponían de rodillas. ¿Y qué pasa? Yo de rodillas aprovechaba, me daba mi sueñito, ¿verdad? Mi siestita, estaba de rodillas, aprovechaba el ray, ¿no? Pero de vez en cuando mi papá nos interrumpía de la oración y decía: repitan conmigo esta oración. Entonces yo tenía que despertar del sueñito que yo tenía y yo tenía que repetir con mi padre esta oración. Después de repetir la oración de 5 o 6 minutos, amados hermanos, había que ponerse de pies en cadenita, amados hermanos, abrir la Biblia y leer un salmo. Amén, leer un salmo. Después de leer un salmo había que tomarnos de la mano y empezar a cantar los cantos como: yo me rindo a él. Yo no sabía lo que estaba diciendo, amado hermano. Yo no sabía lo que significaba la palabra rendirse, ni siquiera rendirse a los pies de Cristo. Pero me fui inculturando y habituando a estar en un culto, amados hermanos, a estar en un culto, a estar adorando a Dios. Su hijo no va a entender todo lo que usted pretende enseñarle a primera instancia, pero poco a poco va a comenzar a habituarse, amén, a estar en el ambiente de un culto, amados hermanos. Y si tu culto comienza en tu casa, entonces tu hijo aquí va a aprender que cuando viene a este lugar no viene a jugar, no viene a distraerse, a ir a una clase, sino que viene a adorar y a servir y a honrar al Dios que tú le sirves, porque tú se lo muestras en su casa. Amén. ¿Cuántos adoran a Dios en esta tarde? Esto es importante, amados hermanos, enseñar a los niños. ¿Cuándo? Cuando lleguen a la edad de juvenil, no, desde pequeño. Desde pequeño. Escúcheme esto. El salmista dice en el versículo 4:
no la encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera. Mire esto, las alabanzas de Jehová. ¿Qué es esto? No dice alabanzas a Jehová, sino que dice contando las alabanzas de Jehová. Y cuando dice contando las alabanzas, no a Jehová, sino de Jehová, es cuando le enseñamos a nuestros hijos los atributos del Dios a quien usted le sirve. Amén. Por la cual Él se merece entonces la alabanza. Por eso desde pequeño usted debe enseñarle al hijo: no, mira, mi hijo, arrodíllate, porque si no Dios te va a castigar. Y a Dios no le gusta a los niños que no se arrodillan. Y no, mi hijo, no mienta, porque Dios aborrece a los... Usted no le puede decir eso al niño, porque entonces el niño va a decir: hijo, pues entonces Dios me aborrece a mí. Usted tiene que enseñarles y contarles las alabanzas de Jehová, los atributos por los cuales nos da a nosotros la confianza y la seguridad de acercarnos a un Dios que sabemos que nos ama. ¿Dónde yo aprendí que Dios me amaba? No lo aprendí aquí, lo aprendí en mi casa. ¿Dónde yo aprendí que Dios era bueno? No lo aprendí en una iglesia, lo aprendí en mi hogar. ¿Dónde yo aprendí que Dios es un Dios santo? Lo aprendí en el seno de mi casa. ¿Por qué? Porque me enseñaron que Dios es bueno, Él es misericordioso, Él me ama y Él tiene un propósito para mi vida. Eso lo aprendí en mi casa, no en la iglesia. Eso no me lo dijo un maestro de jóvenes, ya Dios me lo había dicho, usando a mi padre y usando a mi madre para hablar a mi corazón en el momento en que yo estaba en mi hogar. ¿Cuántos adoran a Dios en esta tarde? Dice, contando las alabanzas de Jehová. Y después, contando la potencia de Jehová. La potencia de Jehová. ¿Cómo yo sé que Dios sana? Porque lo experimenté en mi propia vida, en mi hogar. ¿Cómo yo sé que Dios tiene el poder para cambiar lo que está perdido y restaurarlo para su gloria y honra? Porque lo experimenté en mi hogar. ¿Cómo yo sé que Dios tiene el poder para cambiar la oscuridad y las tinieblas de un corazón? Amados hermanos, que Dios tiene el poder para cambiar y transformar mi vida. Lo aprendí, ¿dónde? En el hogar. Y usted, amados hermanos, es por eso, miren, es por eso que su oración tiene que ser cuidadosa cuando usted ora con sus hijos. Señor, gracias porque me has hecho pastor de la iglesia, lo cual te doy la gloria y la honra. Señor, sígueme usando. Amén. Gracias, Señor, porque sus hijos van a sentirse incapacitados, porque dicen: no, cuando yo llegue al nivel de santidad de mi padre, entonces yo busco al Dios de mi padre, pero ahora no puedo. ¿Por qué? Porque muchas veces con nuestros hijos no queremos exponer en nosotros algún detalle que refleje una necesidad y una dependencia de Dios. ¿Me siguen, amados hermanos? ¿Cuál es una de las mejores oraciones que tú puedas, padre y madre, orar? Señor, ten misericordia de mí. He pecado contra ti, pero tú eres un Dios de misericordia. Tú eres un Dios que perdona. Tú eres un Dios que levanta. Señor, mira, tengo esta lucha y esta batalla en mi vida. Señor, restáurame, ayúdame. Comprendo que te necesito. ¿Por qué esto es importante? Porque si tú con tus labios profesa una santidad que no tienes y luego con tu conducta, con tu matrimonio y tus hijos muestras otra conducta, estás confundiendo a tu hijo. O Dios puede o no puede. Estás confundiendo a tus hijos. No puedes proyectar y ordenar, imponer a tus hijos una santidad que tú profesas con tus labios, que tú no puedes demostrar con tu vida práctica. Dice amén a alguien, amado hermano. Porque entonces él recibe mensajes, como decimos ahí, mensajes mixtos. Y cuando hablamos del poder de Dios, hablamos de la dependencia del Dios Todopoderoso. Así que proclamamos y contamos las alabanzas de Jehová y proclamamos y contamos el poder que tiene Dios. El poder que tiene Dios.
para cambiar todas las cosas. Escúcheme. Y luego contamos a nuestros hijos las maravillas que Él hizo. Primero, usted cuenta las alabanzas de Jehová. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Luego tú cuentas, escúcheme, el poder de Dios, lo que Dios puede hacer. Tu hijo debería de tener la confianza, tu hija, de saber que Dios puede. Dice amén, amados hermanos. Y luego contar las maravillas de Jehová, lo que Dios ha hecho. Sabemos que aquí hay tres aspectos que nuestros hijos tienen que conocer. ¿Quién es Dios? Las alabanzas de Jehová. Lo que Dios puede hacer, su poder. Amén. Y lo que Dios ha hecho. Y esto, amados hermanos, inspira y lleva a cualquier joven a entender, bueno, si Dios lo ha cambiado y si Dios lo ha hecho y si Dios es bueno, pues entonces Dios es bueno para mí también. Dios es bueno para mí también. Pero ¿por qué, amados hermanos, no reciben esa actitud? Porque acá levantas la mano y allá peleas. Porque aquí proclamas bendición y allá no eres lo que tu hijo espera que tú seas en respecto a Dios. Y no hay una vida de confesión y abertura de una necesidad y dependencia de Él. ¿Cuánto dicen amén? Esto es importante. Porque dice, Él estableció testimonio en Jacob. Mira lo que está diciendo Dios, el salmista aquí. Él estableció testimonio en Jacob. Cuando miramos la historia de Jacob, amén, Israel comprendió que Dios lo había llamado, no porque ellos tenían los atributos ni las virtudes que Dios necesitaba, sino que Dios los llamó a ellos porque en su gloria, en su bondad y en su gracia decidió escoger a un pueblo disfuncional para levantarlo y transformarlo para la gloria y honra de su nombre. En otras palabras, tú le puedes enseñar a tus hijos que el evangelio cambia el corazón y cambia la vida de aquel que ve el sacrificio de Cristo, lo acepta. ¿Cuántos adoran a Dios? El testimonio de Jacob dice, y puso ley en Israel. Y puso ley en Israel. O sea, hay un orden establecido divino y es lo que tenemos que hacer para obedecer a Dios. Hay que obedecer a Dios. Ahora miren esto. Me gusta porque dice, cuenta las potencias de Dios, cuenta las alabanzas de Jehová, cuenta las maravillas de Jehová, enséñale los estatutos divinos de Dios. Enséñale los estatutos divinos de Dios. Escúcheme, amado hermano. En tu hogar, tú le enseñas a tus hijos qué le agrada a Dios o qué no le agrada. Ahora, miren esto. Porque muchas veces eso se torna en un grande reto y en un gran problema. Porque muchas veces nosotros estamos ambiguos respecto a ¿será bueno esto o no? ¿Se podrá hacer esto o no? ¿A Dios le agradará esto o no? ¿Se podrá hacer esto o no? Y si nosotros tenemos una posición ambigua respecto al estatuto divino de Dios, entonces, ¿qué tú esperas de tu hijo? Si tú no estás claro respecto a cuál es la voluntad de Dios, amado, por eso es tan importante esto. Si es importante, escúcheme, la crianza de mis hijos en mi hogar, es más importante la vida espiritual mía, que soy el padre. Si es importante la devoción de mis hijos, entonces es más importante la devoción mía. Yo te pregunto en esta noche, para tu hijo, ¿es importante venir a la iglesia? Él sabe la respuesta, porque te está viendo a ti. Él sabe la respuesta. Para Dios, en el orden de la vida, Dios es primero. Tu hijo sabe la respuesta porque te está viendo a ti. Yo sé que suena un poquito pesado, pero es la realidad. En cuanto a Dios y su búsqueda de su presencia,
para tu hijo es importante la lectura de la palabra de Dios, I don't know. Lo que tú lo has demostrado es para él importante. Si para ti las cosas de Dios no son una prioridad, entonces ¿cómo lo va a hacer para tus hijos? Si buscar el reino de Dios y su justicia es algo que tú consideras una opción, cuando tu hijo se empieza a alejar, entonces no diga, ay Señor, ¿por qué no viene a la iglesia? Porque piensa que a lo mejor no es importante. ¿Quién le enseñó ese patrón de conducta, amado hermano? ¿Cuántos adoran a Dios? Este mensaje se va a terminar ya mismo, a las 6:05. Gloria a Dios. Esto es importante que nosotros entendamos que hay unos estatutos divinos de Dios que no se pueden comprometer. Amén. Dicen amén, amados hermanos. Amén. Escúcheme. Dios no necesita tu opinión respecto a su ley. Amén. Ni tampoco te va a preguntar qué tú crees, hermano Río. Hago esto, hago esto. Esto está bien o esto no está bien. Dios establece preceptos. ¿Qué es un preceptos? Es un principio establecido antes. Es un principio establecido antes. El problema nuestro, amados hermanos, que causa ambigüedades en nuestra vida cristiana, es que nosotros pretendemos conceptualizar lo que ya está escrito. Y Dios no quiere que tú conceptualices y visualices según tu propia percepción lo que ya está escrito, porque ya Él lo había dicho. Amén. Ya Él lo había establecido. ¿Cuánto dicen amén, amado hermano? Amén. Esto es importante. Esto es importante. Ahora, Dios le dice a la generación venidera, a la generación, le está hablando a dos generaciones en este salmo: a la generación de los padres actuales y a la generación que viene. Tus hijos son la generación que está levantándose, amado hermano. Escúcheme. Tus hijos son la generación que se está levantando. De manera que a esta generación, a los padres de esta generación, le está diciendo: aconseja a tu hijo, amonesta a tu hijo, háblale de las alabanzas de Jehová, háblale de los preceptos divinos, háblale de sus maravillas, háblale de su poder. No te olvides de la obediencia, háblale de los mandamientos de Dios, háblale ahora, porque ellos son la generación de mañana. Y ahora Él les dice: no sean, versículo 8, como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. No fue fiel para con Dios su espíritu. ¿Qué significa esto? No está hablando del Espíritu Santo, sino del espíritu que desarrolla el hombre que teme o no teme a Dios. El espíritu que desarrolla el hombre que teme o no teme a Dios. ¿Y por qué esto es importante? Cristo en una ocasión le dice a los discípulos: ustedes no saben de qué espíritu yo soy, pero yo sí sé de qué espíritu son ustedes. Porque cuando en nuestro corazón hay raíces de amargura y así buscamos a Dios, servimos a Dios a regañadientes, y eso es un mal espíritu. Ay, otra vez a la iglesia, y después cantan unos cantos larguísimos, y después estamos allí 2 horas de pies. ¿Qué? Y lo vocifera usted en voz alta, ¿y quién está oyendo? Dígame si va a venir con una buena disposición el que lo oyó, o el espíritu de su hijo ha sido el espejismo del espíritu que tú traes cuando vienes a la iglesia. ¿Con qué espíritu tú vienes a la iglesia? Un espíritu de devoción, de alegría, de gozo. Ay,
estoy loco porque venga viernes, es jueves, estoy loco porque venga viernes. ¿Por qué? Porque vamos a adorar y a servir a Dios. Ay, qué bueno estuvo el culto en esta noche. Oh, como Dios nos habló. Ay, qué bueno, quiero volver el domingo porque quiero cantar otra vez y adorar su nombre. Estoy loco por llegar al culto del domingo. Ese es el espíritu con el cual tú vienes, o sales a regañadientes, cansado, atribulado, diciendo no vengo más, si esto es así, que no me llamen. O ese es el espíritu. Porque mira lo que Dios dice de Israel: ni fue fiel para con Dios que su espíritu, el espíritu de aquellos que fueron contumaces y rebeldes delante de Dios. Cuán gozoso y alegre llega tu hijo a la iglesia. ¿Lo aprendió o no lo aprendió? Del gozo y alegría con la cual tú vienes o no vienes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Es importante el culto a Dios en la casa, sí o no, amado hermano? Ahora miren esto. Miren esto. Porque voy a parar aquí. Voy a parar aquí, pero miren esto. En el Antiguo Testamento, cuando Dios, escúcheme, santificó al sumo sacerdote, escúcheme, también ordenó santificar a sus hijos. Miren esto. De manera que una de las ceremonias de Levítico capítulo 8, escúcheme, amado hermano, mírenme bien, por favor, en estos últimos 2 minutos que me quedan. Parte de la santificación del sumo sacerdote era que se sacrificara un carnero de consagración. De consagración. Y escúcheme, la orden de Dios a Moisés era que Aarón pusiera las manos de él en la cabeza del carnero que estaba siendo sacrificado. En otras palabras, este es el carnero de consagración, y a través del sacerdote simbólicamente poner las manos sobre la cabeza del carnero representaba que lo mismo que significaba este sacrificio, que era consagración, iba a ser una realidad en la vida de Aarón. Consagración. Escúcheme bien esto. Pero después Dios dice: ahora tráeme a los hijos de Aarón. ¿Por qué razón? Porque también los hijos de Aarón tienen que poner las manos de ellos sobre la cabeza del carnero. Y lo hizo así en el sacrificio de consagración, lo hizo así en el sacrificio de expiación, y lo hizo así en el sacrificio de holocaustos. ¿Y cuál era el mensaje que Dios estaba queriendo transmitir? Recuerde lo que yo siempre he dicho. Nosotros no hacemos las ceremonias del Antiguo Testamento, ¿verdad que no? Aquí no estamos matando un carnero, ¿cierto? Nosotros no seguimos esos ritos porque esos fueron consumados en la cruz. ¿Okay? Así que eso caducó. Pero lo que no ha caducado, lo que no ha expirado, es el principio que ese acto representaba. ¿Y qué era lo que representaba para Dios? Que tan importante para Dios era la consagración del Padre como la consagración de su Hijo. Que el Padre no puede pensar en su ministerio, en su consagración, en su expiación, en su holocausto, mientras sus hijos están sentados, mientras sus hijos no participan. Y escúcheme, amado hermano, ¿cómo es entonces que tú traes a tus hijos para que ellos pongan la mano sobre el carnero y lo haces partícipe de tu consagración? Cuando tú en tu casa, tú traes a tus hijos al altar de Dios, al altar de oración de tu hogar. Aleluya. Esposo, cuando tú traes a tu esposa al altar de adoración en el altar de tu casa. Esposa, cuando tú invitas a tu esposo
al altar de adoración. ¿Saben por qué, amados hermanos? Porque tus hijos, tu familia son parte del culto a Dios. Y digo esto con amor, amados hermanos. Y a ti Dios te va a hacer responsable. Sí, Señor. Si ellos cambian de ruta por no haber tenido un ejemplo, por no haber tenido unas manos que lo trajeran con dulzura al altar. Usted sabe cuándo Dios comenzó a revelarse a mi vida, amado hermano. No fue en la clase de juveniles a los 14 años. No fue en la clase de jóvenes a los 18. Usted sabe cuándo Dios comenzó a revelar su amor, su gracia, su bondad a mi vida. Cuando todavía yo era niño y no entendía lo que mi padre hacía, no entendía la oración que hacía, lo veía llorar y no entendía, pero poco a poco el Espíritu de Dios me empezó a enseñar y enseñar y enseñar que el culto a Dios era el lugar donde yo pertenecía. Porque eso no se enseña después, se enseña ahora. Y amado hermano, si tú tienes a tu hijo 10, 15, 20 años y está en tu casa con dulzura y amor, amados hermanos, y ternura, y voluntariamente, escúchame, tráigalo, invítalo a que él ponga sus manos sobre la cabeza del carnero. Si no lo tienes contigo, ya es tarde. Mire, para Dios no es tarde. Dios es un Dios de bondad y misericordia. Y si tú no puedes un día, Dios lo va a buscar y Él le va a poner la mano y lo va a hacer partícipe del sacrificio de Él. Dios, lo que tú no puedas hacer, Dios lo va a hacer. Pero escúchame, si tú tienes a tus hijos contigo y Dios te ha dado la autoridad y contigo están, entonces Dios te está dando la oportunidad de que tus hijos sean parte de tu culto a Dios. Porque Dios es bueno. ¿Cuántos adoran a Dios? Dios es bueno. Me conmovió mucho un testimonio que una hermana dio sobre ella estando, creo que enferma, y le pidió a su hijo que orara, y ella le puso la mano a su hijo y él empezó a orar, y luego ella dijo: ay, qué bien me siento. Y creo que el niño le dijo: pero acuérdate, mami, fue Dios el que lo hizo. ¿Dónde se aprende eso, amado hermano? En la campaña de Gigi Ávila, cuando venga Gigi Ávila de aquí a 20 años, no, eso se aprende en casa. Me gustó, amados hermanos, la conducta de nuestro hermano Mauricio. Cuando el viernes él dice: yo me siento sumamente orgulloso de mi hija y le doy gracias a Dios por las bendiciones que Dios ha puesto sobre ella y los talentos, y me siento bien orgulloso. Mira, Padre amado, tú que sirves a Dios, escúcheme, si Dios te da la oportunidad, no puedes cambiar tus errores. Ya los errores pasaron, ya no puedes enmendar no puedes cambiar lo que ya pasó, pero sí puedes enmendar de hoy en adelante, amén, mostrándole a tu hijo el amor, la gracia, amén. Pídale perdón si es necesario, levántalo contigo, porque no puedes cambiar el pasado, pero puedes enmendar el hoy. Y en Dios todas las cosas son nuevas. ¿Cuánto lo creen conmigo en esta noche, amado hermano? Para Dios no hay nada imposible. Oh, rabajando rebeseiraba. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Él puede cambiar el hoy de tus hijos para la gloria y honra de su nombre. Él puede cambiar a Xiomara. Él puede cambiar al hijo del hermano abogado. Él puede cambiar a Alex. Él puede cambiar a quien sea. A Víctor. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de misericordia. Pero nosotros como padres, extendamos nuestras manos. Extendamos nuestras manos. Y por fe, tráigalos al altar. Lo que tú no puedes hacer físicamente, hazlo por fe. Tráelos al altar. Dale gracias a Dios por lo que ha hecho hasta hoy. Si tu hijo se levantó hoy,
y respiró oxígeno. Dios te está dando y le está dando a él, ¿qué, amado hermano? Una oportunidad. ¿Por qué, amado hermano? Porque dice la Biblia, su misericordia son nuevas. ¿Cuántas veces, amado hermano? Su misericordia son nuevas cada mañana, cada mañana. Así que, amado hermano, solo aprenda, en tus manos está. Sigue orando, sigue confiando, siga trayéndolo. Y si los tienes contigo, siga, abra, edifique un altar en tu casa. Y que el culto no empiece aquí, que el culto empiece en tu hogar. ¿Cuántos adoran a Dios? Hermano Rafa y la hermana Vilma tenían un hijo perdido, criado en la iglesia, perdido. Y hoy es pastor. Hoy es pastor. Lo puede hacer Dios con su hijo. ¿Por qué no? Dice Dios, habrá algo imposible para mí, dice Dios. Dios puede sacar a tu hijo del pantano y el abismo donde él se puede encontrar y levantarlo y usarlo para la gloria y honra de su nombre, porque Dios es un Dios bueno. Pongámonos de pie en esta noche. Aleluya. ¿Cuántos adoran su nombre en esta noche, amado? Levante tu altar, amado hermano. Levante su altar en su casa. Levante su altar en su casa. Levante ese altar en tu casa, amado hermano. Si los hijos no quieren, hágalo solito con su esposa. No hay problema. La cosa es que haya un altar. Mire esto, amado hermano. Y que en el altar haya fuego. Como Dios ordenó que haya fuego en ese altar. ¿Por qué? Porque un día va a venir el niño y va a necesitar presentar su sacrificio. Un día tu hijo va a mirar ese altar encendido y decir, Señor, yo quiero que tú consumas mi vida. Que tú cambies y transformes mi corazón. Un día Dios lo puede hacer, amado hermano. ¿Cuántos creen esto? ¿Cuántos lo creen conmigo? Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Pero empieza tu altar tú. En tu casa. Con tu esposita, solo. Vamos a edificar un altar y vamos a invocar el nombre de Dios. Que Dios es un Dios fiel y a su tiempo, su palabra se cumple y su promesa se cumple. Tus hijos, dice la Biblia, serán enseñados por Jehová y grande será, dice la Biblia, la paz de tus hijos. Grande será, no parece hoy. No parece hoy, pero mira, hermano, no vivas por lo que se ve al frente, vive por lo que ya Dios ha dicho y declarado en su santa palabra. Amén. Ve a su hijo no como un perdido, sino como un evangelista, un maestro, un pastor, lo que Dios tenga para él, porque Dios es un Dios bueno. Amén. Y un Dios de gracia. Le voy a pedir a los hermanos que si usted tiene a su hijo, tráigalo. Si está solo, traiga a toda su familia. Usted, si tiene a